Seguimos con Miguel Ferreira, a quien presento brevemente. Miguel es doctor en preservación digital. Ha trabajado en el Centro de Investigación de Files en Eindhoven y en la Universidad de Minho en Portugal. Y en el 2007 ganó el premio de reto de preservación digital convocado por la Digital Preservation Europe. Actualmente trabaja, es el fundador de Keep Solutions, que es una compañía portuguesa que está involucrada en varios proyectos, sobre todo dedicados a preservación digital. Y en este momento nos va a hablar sobre una visión práctica de las herramientas, como ha comentado antes Susana, y nos va a hablar del kit de preservación de datos, Roda in exportar datos. Los dejo con él. Can you guys hear me okay? Buenas, ¿me puede oír todo el mundo? Voy a hablar en inglés. Lo siento. Bueno, ahora hay que recoger entonces los auriculares, ¿no? Perdóname, yo voy a hablar inglés. Okay. Yo podría intentar hablar portuñol, pero va a ser muy malo para vosotros, pienso yo. Okay. Is everyone ready? Can I start? Bien, ¿está todo el mundo listo? ¿Puedo empezar? I need to thank the organization, and especially Quiero agradecer a la organización y sobre todo a Susana por la invitación y por organizar este evento, que es fantástico hacerlo en Córdoba. Es una ciudad magnífica, yo nunca había estado aquí y me encanta lo que estoy viendo. Quiero agradecer a Laura también por la presentación y me preguntaba cómo consiguió encontrar este mapa de Portugal que incluía Galicia dentro del territorio de Portugal, pintado en rojo y en verde, que es fantástico, pero bueno. Me gustaría empezar mi presentación con un poco de historia. Con respecto a un proyecto en el que participé en el 2006 de los archivos nacionales portugueses, encargado de la Universidad de Minho. Sigo trabajando allí como investigador en esa universidad. Y el proyecto se llamaba Roda. Se llevó 3 años el organizarlo. Empezó a producir en el 2009, a mediados, y el objetivo consistía en reunir toda la tecnología necesaria, los recursos humanos y el apoyo político y jurídico también para poder llevar a cabo un programa de preservación digital a nivel nacional. Esto es algo parecido a lo que están intentando implementar aquí en España. Entonces me gustaría hablar un poco de esa experiencia que hemos tenido en Portugal ya hace 10 años de esto. Parte de los objetivos residían en crear este repositorio abierto para la comunidad, para que toda administración pública que lo deseara pudiese tener acceso a este repositorio, como algo parecido a lo que tienen aquí en España. Este repositorio tendría que seguir una serie de estándares prominentes, como por ejemplo el OAIS. Casi todo el mundo ha oído hablar de OAIS, que es importante entender el concepto de paquetes de información y toda la transferencia de información entre productores y archivos. Tiene metadatos, una arquitectura orientada hacia el servicio, etcétera. Todo esto ya saben cómo funciona. Entonces, el objetivo final, y resumido, sería poder ofrecer un repositorio o un servicio de repositorio digital centralizado para todos los miembros de la Administración Pública portuguesa. El resultado del proyecto 3 años después fue una arquitectura orientada hacia el servicio muy buena, que ven aquí, con todos los módulos de esta aplicación comunicándose entre sí. Y esto era genial porque estaban conectados. Y podíamos distribuir partes de la aplicación entre distintos servidores y conseguir que fuera escalable. También hemos definido un modelo de datos muy bueno. Lo llamamos la molécula.
porque tenemos los componentes del modelo de datos y relaciones entre ellas, entre los distintos componentes, y creo que fue algo muy interesante lo que hicimos aquí. Y tenemos también una ingesta de multipasos, como podemos ver aquí con el repositorio, comprobación de virus, verificación de los metadatos. Hay distintos aspectos de normalización, por ejemplo, que son importantes. Tenemos una serie de pasos de normalización dentro del proceso de ingesta, de tal suerte que si recibimos formatos de archivo que no son compatibles, los convertimos durante el proceso de ingesta. Luego definimos nuestro propio formato. No había ninguno disponible, entonces tuvimos que crear el nuestro, con un paquete propio. Y hemos creado una herramienta, y voy a hablar de ella ahora, de modo que los productores pudiesen colocar un paquete de información con los metadatos y enviarlos. El propio repositorio tenía este aspecto interactivo y con una interfaz adecuada. Se podían hacer una serie de acciones, como por ejemplo comprobar verificaciones con virus, aspectos de migración, etc. Tenemos una política de preservación, tenemos un plan de preservación, tenemos procedimientos escritos para todo lo que tenemos que hacer en el repositorio. Tenemos un plan de difusión. Podemos también ver qué podemos hacer sobre el servicio y sobre el software. Y tenemos un plan de sucesión, de continuación. Si algo sucede con los datos, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una auditoría interna que utiliza el TRAC, el programa TRAC, que era el estándar básico en ese momento para poder hacer una lista de comprobación dentro del repositorio para ver que podía ser fiable. ¿Cuál era el resultado de esto? Tengo que recordarles que esto fue como hace 10 años. El resultado fue que el proyecto fracasó del todo. Y lo que he hecho es recopilar un poco las razones que yo aduciría para que se produjese este fracaso. Y creo que es importante analizarlas. Uno de los pasos importantes fue que la educación de la audiencia destinataria se subestimó, el nivel de educación, de formación. Teníamos varios desarrolladores que eran magníficos y trabajaban en el proyecto y nos llevó 3 años entender todos los conceptos del sistema y poder desarrollarlos. Esto haría que después de que el proyecto empezara se pasaran 6 años hasta que el resto del personal de la administración pública pudiese entender cómo funcionaba bien aquello. Por tanto, no había ninguna legislación que nos ayudase a prepararnos para abordar toda esta información tan compleja que teníamos que entender. Entonces, en ese sentido, fracasó. Fue parte del objetivo crear la legislación correspondiente, pero 3 años fue un periodo absolutamente insuficiente. Tenemos también una política de ingesta que era demasiado estricta. Requeríamos paquetes de información que tenían que ser enviados de una manera específica. Teníamos que organizar la información mediante representaciones, tipos de informaciones, y esto era difícil hacerlo, conseguirlo. Por tanto, cambiamos toda nuestra política al respecto y no teníamos ningún incentivo financiero o económico en absoluto. No teníamos nadie que nos apoyara en ese sentido. Construimos este servicio y le mostramos a todo el mundo que estaba allí, que podían acceder al material para la preservación, pero el trabajo que suponía organizarlo y prepararlo fue muy importante y no teníamos un incentivo que nos pudiese compensar. No había dinero extra o ayuda de personal extra para poder hacerlo. Otro hecho relevante es que el equipo de expertos que se creó durante esos 3 años no estaba asignado al servicio al final del proyecto, sino que le pasó el testigo a la gente de informática
para llevar a cabo esas operaciones diarias de todos los archivos y no tenían expertos de preservación al final. Sí que había archivistas, pero el personal de informática que sabía cómo solucionar todos esos problemas de preservación, que realmente entendían los formatos y los procesos de normalización, pues es que se habían ido. No eran parte del personal central de esos archivos nacionales. Otra cosa que es muy importante, que no se creó, fue una línea de soporte. No había ningún tipo de número de teléfono al que las personas pudieran llamar para plantear sus preguntas, para intentar comprender cómo se hacían esos SIP y los servicios que había, que estaban ofrecidos allí. Otro, y creo que son dos razones importantes en perspectiva, mirando hacia atrás, un enfoque centralizado para un archivo nacional, para preservar a nivel nacional, no ha sido una buena decisión. Todo tipo de colección de datos tiene sus requisitos específicos. Necesitas expertos, necesitas todo campo de negocios. Tener este tipo de cosa nacional que tenías que mandarlo y ellos tenían que tratarlo todo no funciona, a menos que tengas 500 personas trabajando, que sí podría ocurrir, pues va a ser muy difícil cubrir todos esos campos. Así que la estrategia tiene que cambiar hacia algo más como un archivo especializado. Mi última razón es que como recibimos muy pocos datos de las fuentes, no había nada que buscar, que trabajar. Así que los consumidores no van a usar el sistema. Estos son, yo creo que, los motivos. Si hacemos un fast forward, si pasamos rápido hacia 2017, hemos estado en dos proyectos grandes. Uno es IARC, que ya han hablado de él, lo que significaba este proyecto. Y al mismo tiempo recibimos más financiación para un segundo integración de RODA. Los objetivos aquí eran actualizar los requisitos del repositorio para que fuera más flexible, más rápido, porque la primera versión era lenta. Y entonces no tenía la suficiente velocidad, no escalaba bien. Y el objetivo del proyecto cambió. Ya no era proporcionar un servicio entre países, sino un servicio para los archivos regionales que son parte de la organización. Los gobiernos de los archivos nacionales. Así que era algo más así como un repositorio interno en ese tiempo. ¿Cómo funcionan todos esos proyectos o todos estos resultados? ¿Cómo se combinan? Las especificaciones son las mejores cosas que salieron de aquí. Los SIP, paquete de información que generan las administraciones públicas, lo mandan al archivo, el AIP, que es el que se guarda en el archivo, y luego tenemos el DIP, que es algo que manda el archivo para el usuario final, esos paquetes de información de consulta. Y todos estos tres estándares, bueno, son especificaciones más bien, guiaron el desarrollo de dos herramientas. Una es RODA-IN, que es de ingesta, de creación de SIP, y otra es RODA, que es nuestro repositorio digital. Luego tenemos IARC, que Susana lo ha mencionado, es otra especificación, IARC 2.0, que es el archivo de las bases de datos. Y esto guió el desarrollo de dos herramientas adicionales, que es Database Preservation Toolkit, para extraer, y la de visualización, el Visualization Toolkit, que lo abren al público para que sea más fácil buscar los datos.
Así que esto es un estándar suizo, el CIARC, y las otras especificaciones son estándares europeos. Esperamos que después del proyecto que ha explicado Susana, tengamos un estándar europeo. Los escenarios más comunes de transferencia de información entre las fuentes. Imagino que no es ninguna sorpresa para vosotros. La mayoría de vosotros sois archivistas. En IARC identificamos 3 diferentes tipos de fuentes donde las agencias o los organismos públicos guardan sus archivos, guardan sus documentos. El primero es el sistema de expedientes con los discos y tienes ahí los expedientes según tu propio sistema de clasificación. Esto es muy común en las privadas también. Este es el caso más frecuente. Las instituciones más avanzadas tienen una gestión documental, gestión de documentos. En los últimos 10 años se han estado implementando y casi cualquier institución grande tiene esto. Y luego tienes las bases de datos. Y lo que significa son sistemas, no sistemas de información, sino los sistemas que soportan esa base de información. Oracle, Bicycle, todo ese tipo de cosas. Y luego, por otro lado, tienes el archivo. Podría ser nacional, regional, institucional, archivos digitales. Cada uno de ellos supuestamente tiene sus propios repositorios. Si te aseguras de que estos repositorios son compatibles con IARC, entonces puedes usar el zip de IARC para intercambiar información entre las fuentes, los archivos y archivos múltiples. Es decir, que un archivo puede mandar un zip a otro y en teoría todo sería compatible. En esos 2 proyectos hemos desarrollado herramientas para tratar todos estos escenarios. En Rodain ayudamos a las fuentes a organizar esos paquetes de información que se guardan y el Database Preservation Toolkit extrae toda esa información y luego puedes usar las otras herramientas. Para los más complejos, los escenarios más complejos, que es el de en medio, tenemos que desarrollar algo que esté customizado, algo específico, para que podamos extraer datos de ese sistema, algo que todas las noches recoja los paquetes. Así que suele ser customizada esta solución porque hay muchísimos sistemas diferentes, ahí no hay estándares para hacerlo. ¿Y por qué necesitamos un manual de zip? Imaginad que tenemos una agencia gubernamental o una institución pública que tiene un gran volumen de documentos digitales o de expedientes digitales en una carpeta compartida en su red. Por muchas razones diferentes, no sé, legales también, jurídicas, necesitas enviar parte de ello, del contenido a los archivos. Lo que tienen que hacer es encontrar algún tipo de herramienta que pueda enviarlo al archivo, para que el archivo pueda entender el paquete. Así que el flujo de trabajo sería algo así. Usamos Rodain. Primero tenemos esos paquetes, esos expedientes. Tenemos paquetes de envío independientes. Vamos a hablar de esto más tarde y luego transferimos estos zip por email o cargándolos o enviándolos a esos discos externos, esos pendrives, y los ingestamos en el repositorio. Si hablamos de la herramienta Rodain, simplemente es
para hacer esa solución de los zip, de los paquetes de información de archivos. Se desarrolló en 2006, se hizo bastante más que solamente esto, extraía los datos de las bases de datos, extraía metadatos técnicos de los expedientes, tenía muchísimas posibilidades que lo hacía demasiado complejo para sus objetivos originales, así que la segunda versión de la herramienta la hicimos diferente, más simple, más fácil para juntar esos expedientes en diferentes formas. Había que hacerlo manualmente. Esta es una herramienta para que usen los productores, las fuentes, para exportar, para producir zips en muchos formatos diferentes. Y ArcZip es el formato más normal, pero también Bagit, el formato zip húngaro para los archivos nacionales húngaros. Y también es posible añadir más formatos. La herramienta se creó realmente para crear miles de zip con solo unos clics. La herramienta también soporta metadatos. Puedes tener expedientes y luego puedes añadir metadatos para el Discovery. Tienes diferentes formatos, sea de 3, sea de 2002, Dublin Core. Puedes añadir más también. Es multilingüe, puedes estar en español, se ha traducido al español por un tío de Chile. No sé si estará suficientemente comprensible para vosotros, porque es chileno, pero bueno, yo creo que será comprensible. También está en húngaro, que lo ha hecho el Archivo Nacional de Hungría, por supuesto inglés y portugués también. Es multiplataforma, es Java, puede estar en cualquier plataforma y no requiere la red para trabajar. Puede trabajarse offline. Esto es importante. Siempre que tengas acceso a los expedientes y pueden estar en una carpeta o en tu ordenador y puedes crear estos archivos, no tienes por qué subirlos a la nube o hacerlo en la nube. Funciona offline también. Esta pantalla muestra la herramienta en sí. Tiene un proceso donde hay que seguir 4 pasos. Los pasos incluyen elegir los expedientes o las carpetas que quieres crear los paquetes. Una vez que los has seleccionado, la carpeta aparece ahí en esa primera columna. Luego arrastráis los archivos y los soltáis en la sección central y escogéis una estrategia de asociación, una regla de asociación. Esto es cómo quieres hacer esa compilación de carpetas y de expedientes para crear paquetes. Hay 4 opciones, como veis. Por ejemplo, cada carpeta que he arrastrado a la sección central va a ser una zip. O puedes decir, no, me da igual las carpetas, quiero que cada uno de los expedientes en esas carpetas sea un paquete zip diferente, individual. O puedes decir que todo lo que he seleccionado vaya a ser una zip. Así que eso sí funciona. Esta es la inspección de metadatos. En esta pantalla puedes añadir metadatos descriptivos, puedes seleccionar el formato. 2003 es bastante fácil de rellenar, puedes tener valores estándar o puedes tener texto libre para los metadatos descriptivos. También veis el contenido, es una visualización del zip y ahora la creas el zip. Escoges el formato, escoges dónde va a ir a parar y creas esa serie de zip, de paquetes. Y ahí los tienes y puedes enviarlos al archivo de cualquier forma que desees enviarlos. En cuanto a la extensibilidad de la herramienta, soporta nuevos formatos de metadato. Si no requieres, por ejemplo, un expediente específico, lo puedes sacar o tienes valores por defecto. Y esto es una opción de configuración, es bastante fácil para cualquiera cambiar esto. Otra cosa que es posible, pero quizá no tan sencillo, es añadir nuevos formatos de zip
de salida. Por ejemplo, el formato húngaro, tuvimos que desarrollar algo o reconfigurar la herramienta. Requiere un poquito de código. No todo el mundo puede hacer esto. Necesitas un desarrollador. Esto es GitHub, es de acceso libre. Esto es donde está la herramienta. Aquí tienes acceso a la herramienta, aquí donde tienes acceso a la documentación. Hay un video tutorial también. Tenéis vídeos que explican cómo funciona la herramienta. Como decía, es de código abierto, así que cualquiera puede usarlo gratis, o puedes mejorarlo, puedes desarrollarlo. Si encuentras a alguien que pueda hacerlo, también hay un soporte comercial. Si necesitas desarrollar algo, puedes llegar a algunos de esos contenidos que ya están publicados. Más allá de 2018, ya Susana lo ha mencionado, el nuevo proyecto, el CEF, ha cambiado el nombre y ahora se llama eArc for All. Estos son los socios que veis abajo. Como ha dicho Susana, es un building block y los objetivos son realmente mejorar las especificaciones que ya se han publicado. Ahora mismo tenemos una serie de validaciones de la herramienta, de las especificaciones, para definir, para proporcionar mejores ejemplos de cómo implementar las especificaciones. Las estamos enseñando a personas que quieren implementarlos para que nos den su feedback, así que estamos mejorando esas especificaciones y creo que tenemos una fecha para publicar en noviembre, a finales de noviembre. Parte del proyecto también es desarrollar servicios de validación donde puedes subir tus zip o tus AIP y te llega un informe diciendo que está bien el zip, que es compatible, que todo está en orden, o te falta esto, te falta lo otro, no estás usando el estándar o la especificación correctamente. Este es el objetivo. Hasta que tengamos esto en marcha es bastante difícil comprenderlo y comprender si la gente la está aplicando las especificaciones correctamente. Es difícil asegurarnos de que tengamos esa compatibilidad transfronteriza entre los diferentes sistemas y archivos. Estamos desarrollando y escribiendo el material de formación. Y a final de año, imagino, tendremos un helpdesk, un canal de ayuda donde las personas puedan plantear sus preguntas y añadir especificaciones. Tendrán una plataforma donde puedan hacer sus preguntas. Si alguien de aquí está interesado en el eArc for All, en el proyecto eArc for All, estamos compilando contactos, emails para que la gente pueda estar al día. Vamos a enviar también cuestionarios, vamos a pedir dónde se puede hacer formación y necesidades de formación y requisitos. Así que si vosotros queréis estar informados sobre el proyecto, mandadme un email a mí o podéis ir a la página web, a uno de los publicadores. ¿Qué es lo que hemos aprendido después de estos 12 años trabajando en preservación y sistemas? Yo tengo que decir que el problema de esa falta de información de la gente o de formación de la gente ya no existe realmente. Han pasado 10 años, ha habido bastante conferencias, bastante libros que se han escrito sobre este problema. La gente ya tiene esa conciencia sobre los problemas de la conservación digital. La gente ahora es consciente, ya no es un problema. Lo era hace 12 años, pero ya no. El problema de la falta de legislación sigue siendo un problema. En 2018 se ha publicado una nueva ley en Portugal que no es sobre archivos digitales, es algo sobre temas de valoración, metodologías de valoración y selección, pero
requiere que haya un plan de preservación, que se siga la OIS. Entonces está ahí, sí, pero aún no tenemos ese mandato para que mandes tus documentos al archivo digital. Asumen que es una parte de la legislación normal, que tienes que mandar la documentación al archivo, pero no se especifica si es en formato digital o no. La realidad es que la gente sigue tratando todo lo digital de forma diferente. Es algo para los informáticos. Es algo que ellos no trabajan con eso. Y este es el caso, así que vamos a ver lo que pasa. Si hay que crear un plan de preservación para vuestras instituciones, significa realmente que tenéis que pensar en algunos de los problemas que no os planteáis normalmente y probablemente requiráis cosas adicionales o soporte adicional. El problema de las políticas de ingesta que creamos en el primer proyecto ya se ha resuelto por completo, creo. Ha cambiado la política totalmente. Ahora la prioridad es adquirir la mayor cantidad de documentación que podamos y tratar la preservación más tarde. Así que hemos separado la parte archivística y la parte de preservación, y eso tiene sentido. No solo es interesante tener un repositorio que esté perfectamente diseñado para hacer la conservación digital muy bien, sino que si no tienes data, pues ¿de qué sirve? Así que primero necesitas compilar los datos y luego hacer esa gestión de riesgos, esa evaluación de riesgos si tenemos problemas, o para comprender los problemas si los tenemos, para desarrollar algunas estrategias para arreglarlos. Así que hemos cambiado eso. También la herramienta de creación de zip se ha hecho de manera que es mucho más sencilla hacer los paquetes en un disco completo y mandárselo al archivo y ya te olvidas. Es mucho más fácil para todo el mundo para mandar la información. La falta de incentivos de financiación creo que sigue siendo un problema, pero como tenemos estándares escritos o especificaciones escritas, tenemos herramientas de código abierto, mucho más de lo que había hace 10 años, y tenemos esos proyectos europeos que tienen esos canales de helpdesk, esos canales de ayuda, pues probablemente no necesitamos tanta financiación o tanto incentivo de financiación. Creo que esto se ha simplificado bastante. El problema de los expertos en conservación y la falta de ellos se está resolviendo por parte de la subcontratación de las instituciones de los archivos nacionales. Están subcontratando estos archivos a empresas especializadas y no están haciendo ellos todo el trabajo como antes, que no pueden gestionar, porque no tienen suficiente personal especializado para hacer esa conservación. Realmente. Los canales de soporte sí que se están tratando por subcontratación o usando los canales europeos. El enfoque centralizado se ha desechado por completo. Lo que veis ahora, por ejemplo, es que los hospitales tienen sus propios repositorios digitales, las universidades tienen sus propios repositorios digitales, en lugar de esperar que los archivos nacionales gestionen todo, porque no podrían ser capaces. Vemos esos repositorios especializados que se están creando con instituciones independientes. Son públicas esas instituciones, pero están gestionando de manera independiente. Están subcontratando algunas veces o lo que sea. El problema de una baja adopción se va a resolver, creo, al final. Tengo algunos datos interesantes. Si tenéis datos relevantes, pues está siendo tratado. ¿Alguna pregunta? Yo ya he terminado la presentación. Como he acabado antes, podemos a lo mejor puedo responder a vuestras preguntas. Será un placer. Hola. Viendo explicado Miguel y lo que han explicado los ponentes anteriores, mi pregunta es si, porque no hemos visto nada muy diferente a lo que Archive, por ejemplo, nos podría proporcionar los que estamos trabajando o empezando a trabajar con Archive. En el ámbito del Ministerio me imagino que esto es Archive, ¿no? O parte de las utilidades de las que está hablando Miguel
vamos, yo no he visto nada que no sea ya lo que está proporcionando Archive. Quizás la parte de preservación que también falta actualmente en Archive o estáis en ello, no sé si será lo que luego en la siguiente ponencia de la tarde Miguel explicará o... Bueno, que estáis contando Roda, pero podríais estar contando Archive, es lo que es mi pregunta, ¿no? Laura. Decía que Roda es una herramienta de escritorio manual para convertir en esos paquetes ZIPs que luego irían a Archive en todo caso. O sea, Archive sería el sitio donde luego se ingresan esos paquetes, no la parte previa, que es lo que comentaba. Yo tengo que I have to make Tengo que hacer una distinción entre dos herramientas que he mencionado. Quizá no he sido muy claro. Roda es el repositorio digital, es el equivalente a Archive. Y luego hay otra herramienta aparte, que es bastante pequeña, que 15 megabytes, que se llama RodaIn. Y esta es la herramienta de creación de zip. Es pequeña, puedes tenerla en tu ordenador, simplemente para hacer los paquetes, de expedientes. No he hablado de Roda como software en sí, lo que yo estaba hablando de Roda como proyecto y las lecciones que hemos aprendido de esa experiencia y lo que tenemos ahora como experiencia y la manera en la que pensamos sobre los problemas ahora en comparación con hace 10 años. Soy Francisca Martín, pertenezco al Grupo de Archiveros Municipales de Madrid. Me parece una ponencia muy importante. La herramienta que estáis implementando y una parte de ella que dices que vas a introducir es la valoración. ¿Esa valoración se hace antes de archivar, durante el archivo o después? Porque yo creo muy importante que sea al principio, para que no haya mucho ruido y para que no se pierda información que es valiosa, que hay que preservar. Gracias. Okay, there's two stages of validation. Hay dos pasos en la validación. Hay uno que estamos desarrollando en el IARC for All y no está desarrollado. Yo creo que a principios del año que viene quizá esté listo. Pero la idea no es que se valide todo el zip que crees, sino que estás desarrollando, el Ministerio de Administraciones Públicas está desarrollando su propia herramienta de IARC compatible con IARC para crear zip. Quizá van a presentarlo, van a poder exportar esos formatos. ¿Y cómo pueden asegurarse de que esos paquetes que están creando con esa herramienta sean válidos y sigan las especificaciones? Y eso es de lo que va este servicio, esta herramienta. Tienes una página web donde puedes subir media docena de paquetes y te puede dar un informe sobre todo lo que no se está haciendo bien. O te puede decir, bien, está todo correcto, pero esto solo es para validación, esto es un servicio de validación de la herramienta. Otro tema es cuando tienes un repositorio digital en tu institución, en Archive, y tienes esos zip que están siendo producidos por instituciones públicas que están usando sus propias herramientas para crear zip, y puedes tener muchas herramientas para crear zip. Por ejemplo, cuando hablamos de los sistemas de gestión documental,
Tomamos típicamente la funcionalidad existente de esos sistemas para poder exportar información y metadatos, y luego tenemos los scripts en esas exportaciones para hacer los paquetes de esas informaciones que sean compatibles, ¿no? Recibimos esos SIP en el archivo y definitivamente hay que hacer una serie de procesos de validación durante el proceso de ingesta cuando están entrando los SIP, los paquetes en el archivo. Si algún paquete falla alguna de esas pruebas de validación, se rechaza y los motivos se mandan a la fuente de datos para que puedan crear un nuevo SIP. Así que estos son diferentes servicios de validación. Sí, gracias. Si me permite, Miguel, solo por hacer una apreciación, una de las cosas que yo también he anotado de la presentación de Miguel era precisamente lo que decías, la vinculación que estaba entre los planes de preservación y todo lo que es la valoración de appraisal, todo lo que es la valoración de la documentación, que creo que también iba por ahí tu pregunta, ¿verdad? Y sí que es verdad que yo creo que mucho también tiene que ver con la normativa, no tanto con las herramientas. Lo que quiero decir es que nuestra normativa, tanto a nivel estatal como autonómica como local, tenemos ya las herramientas que dicen que determinada documentación tiene que ser preservada para el futuro y determinada documentación es susceptible de ser eliminada antes de ir al archivo. ¿Cómo podemos compaginar? Y yo aquí abro preguntas también. Lo que dice la legislación actualmente, la Ley 39/2015, en que dice que todo procedimiento finalizado tiene que ingresar en el archivo electrónico único, con que realmente tenía que haber una valoración previa a lo que siempre nosotros hemos pensado, a la preservación a largo plazo. Si estamos haciendo una herramienta de preservación a largo plazo y no estamos pensando en todas nuestras políticas de valoración, de eliminación previa antes de la preservación, vamos a tener que hacer algunos cambios dentro de la propia herramienta. Igual necesitamos algo intermedio o igual la herramienta tiene que adaptarse también para que en un determinado momento ingrese toda la documentación y en un determinado momento haya una selección de la documentación que se tiene que preservar a largo plazo y durante qué plazo y qué documentación se tiene que eliminar, siguiendo, claro, siempre todo lo que es de una manera reglada. AGE, la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, las distintas comunidades con sus comisiones calificadoras de evaluación, etcétera, que cada uno tengamos, y en los ayuntamientos lo mismo. Pero yo creo que sí que va todo ligado. Por un lado van las herramientas, claramente, y por otro lado tenemos que, nosotros en el caso que estaba comentando, actualmente lo que no hay es una falta de normativa. Hay mucha normativa, lo que tenemos es que hacer que toda case. Y esto es por... Ana. Ana Herrero, Archivo Municipal de Oviedo. Bueno, va dirigido a Susana. Susana. Aquí. No, era un poco la cuestión. Hemos estado viendo que hay una serie de herramientas que podemos ya descargar, por así decirlo. Luego nos has enseñado cómo pedir fondos. Entonces, mi pregunta es muy de tipo práctico, ¿no? Los proyectos que podemos presentar para pedir fondos, que es lo que nos hace falta a todos, son proyectos que me imagino que estarán directamente relacionados con las herramientas. Luego tienen que ser proyectos para implementar las herramientas. La cuestión es, para implementar las herramientas y un poquito más, porque es que todo el mundo estamos aquí hablando de paquetes SIP, de incluso cómo ligar nuestro archivo electrónico con los archivos electrónicos del resto de las comunidades europeas. No sé vosotros, pero yo todavía estoy en el plan de cómo lograr que mis documentos electrónicos tengan los metadatos suficientes y todo esto para poderlos mandar en un paquete ZIP y luego ir a un archivo. O sea, no estoy en el archivo electrónico, estoy todavía mucho más para allá. Y en la mayoría de los municipios de Asturias no están ni en el documento electrónico. Entonces, vamos a ser optimistas, ya tenemos documentos electrónicos, ya tienen los metadatos INI, ya nos han dado las bendiciones el Ministerio, ya podemos mandarlo. ¿Podríamos utilizar estos proyectos para lograr esa parte, además de la parte de herramientas
y archive. A ver, ¿me oye? Mira que se me oye bien, hablando yo misma y nunca sé cómo funcionan estos chismes, pero lo voy a intentar. ¿Funciona? Demasiado. Demasiado. A ver, la respuesta es sí, pero. ¿Vale? La respuesta es sí, pero. Como bien ha dicho Miguel, sí, esta es la herramienta. Las subvenciones serán para implementar las herramientas. Si necesitas ir un poquito más allá con las herramientas, nosotros te ayudaremos, pero también son proyectos que tienen que ser aprobados por cuando tú los presentas. Por eso te digo sí, pero, y la respuesta técnica sería, pues no lo sé muy bien, porque la idea es implementar la herramienta, pero cuando tú presentas todo el papelerío para que esa subvención te llegue, tienes que contar qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué vas a implementar, cuál es, ya está. Entonces, ese poquito más, en un principio sí, pero la idea es que después todas esas cosas sufren una evaluación durísima en Bruselas. Y con esta, yo creo que nos vamos todos al café, ¿te parece? Tenemos este igual. Si ganamos un poco. ¿No? Ah, no, así no, ¿verdad? A ver. Sí, sí, sí. Sí, perdonad. La compañera, gracias. Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la organización, es magnífica hasta ahora y por la oportunidad de estar aquí. I want to speak in English. I'm sorry, I'm in Spain, so I prefer talking in Spanish. Bueno, presentarme. Soy estudiante de doctorado de la Politécnica. Estudio Sociología de la Ciencia, aunque no os lo creáis, la archivística me ha llevado ahí, por el tema del archivo y la preservación digital de datos de investigación, que son muy diferentes de los datos de archivística. Y también trabajo en una empresa privada que se dedica es una consultoría de I+D, pero también nos dedicamos a la financiación CEF, ¿vale? Que Susana ha comentado al principio. Yo sí que tenía una pregunta específica para ella o para aquellos que la conocéis, ¿vale? Y es porque por mi formación archivística estoy muy preocupada y muy interesada por lo que la compañera estaba precisamente comentando, ¿no? La financiación CEF es muy competitiva, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, yo ahora mismo traigo aquí la convocatoria de Public Open Data y de los 3 objetivos que hay, 2 que exigen, solicitan que sea un consorcio transnacional. Entonces ya es difícil encontrar, digamos, socios o archivos, incluso dentro de un contexto nacional, que estén dispuestos a solicitar esto. Yo te preguntaría, Susana, o no sé a quién podemos dirigir esto, pero he echado un poco de menos, llevo poco tiempo llevando el tema este CEF, ¿vale? Pero he hecho un poquito de menos en e-archiving o en este tipo de financiación enfocada a temas pues, de administración, más de administración pública, el hecho de que haya algún foro donde, y me presto voluntaria a incluso gestionarlo, donde, digamos, haya muestras de interés. Es decir, yo como sé, por ejemplo, que de Estonia, a lo mejor un gobierno, una diputación, el equivalente a una consellería, está interesada en aplicar a uno de los proyectos, porque como tú muy bien estabas diciendo, tiene que ser aprobado y uno de los criterios es que tienes que cumplir con los requisitos, es decir, si no hay un consorcio, por ejemplo, en el segundo objetivo de Open Data, te piden 5 Estados miembros y eso es muy complicado llegar a formar. Entonces, yo sugeriría la creación, no sé si en formato a través de redes sociales como LinkedIn o en la misma página web como hace Horizonte 2020, de la creación de días de intereses, de gente, de necesidades. Pues mira, yo quisiera implementar esto, implementar lo otro y tener así pues, una mayor posibilidad de ser competitivos a la hora de pedir la financiación. No sé si esto está previsto, era la pregunta. Gracias por la sugerencia. Estamos encantados de las sugerencias. Susana, bueno, José María Nogales y luego... Sí, no, simplemente que eso existe. Hay una base de datos de partners en la Unión Europea donde se puede entrar y tú buscas en función del tipo de proyecto que quieres hacer, qué otras administraciones u organizaciones de terceros países, no de terceros países,
de países de la Unión Europea están interesados en la misma línea de trabajo. Entonces, eso existe para todos los temas de la agenda cultural y para todos los programas de la Unión Europea. No lo hay por proyectos. Tú tienes que decir, quiero trabajar en materia de tal cosa. ¿Quién se alía conmigo? Pero bueno. Ya. Paco, ¿quieres hablar? Perfecto.